la cuestión, los aspectos formales, los problemas de investigación que yo trabajé, el resultado principal y algunas conclusiones y perspectivas. Una de las cosas importantes que quiero mencionar es que estamos acostumbrados a que cuando oímos estadística, casi todo es aplicado, ¿no? Casi todo lo que se habla de estadística, pues es porque está basado en algo aplicativo, tiene alguna aplicación. Desafortunadamente lo que yo voy a, bueno, no desafortunadamente, lo que yo voy a exponer es completamente teórico, o sea, lo que yo trabajé es una teoría nueva, bueno, completamente, una rama de una teoría nueva, y desarrollé precisamente parte teórica. Entonces, les advierto que no tengo aplicaciones, ¿no? Es una modelación matemática prácticamente, pero no está basado en datos, no hay datos per se, no hay ese tipo de información. Ok, entonces, ¿qué es el análisis secuencial? Hasta hace como antes de la pandemia, pues el análisis secuencial era así como completamente desconocido. La estadística tenía la estadística clásica, la estadística bayesiana, por ejemplo, pero el análisis secuencial estaba como que pues así de, ¿qué es eso, no? El análisis secuencial se empezó a dar a partir como de en 1948, en la Segunda Guerra Mundial, y se demostró que, que el análisis, ¿qué es el análisis secuencial? La idea, por ejemplo, en estadística básica, uno hace análisis con base en datos, pero ya tiene los datos, ¿no? Ya están los datos y hacemos un análisis de esos datos. El análisis secuencial lo que hace es que no necesariamente tienes los datos por completo. Lo que vas haciendo es un análisis de datos, sí, pero a lo mejor tus datos te van llegando de manera uno por uno. Por ejemplo, en la pandemia, ¿no? La pandemia, ¿qué pasó en la pandemia? Pues se hacía el análisis de datos, pero cada día se tenía información nueva, ¿no? Número de muertos, número de gente enferma, número de salidas, entradas. Entonces había nueva información. Entonces, sí había casos, o sea, antes de la pandemia sí había como contexto o ejemplos en donde se viera lo secuencial, pero la pandemia ayudó mucho a sacar cómo puede hacer un análisis de datos de manera secuencial, es decir, a través de la obtención periódica de datos. Entonces, ese es el análisis secuencial en sí. Y lo que pasó con con el análisis secuencial es que se venía trabajando los datos esencialmente de uno por uno. Por ejemplo, aquí yo tengo una audiencia y yo voy a hacer información, entonces empiezo a pedir información de uno por uno. Entonces, se tiene demostrado en el análisis secuencial, ese era el análisis clásico, que ese procedimiento también me lleva o nos lleva a procesos óptimos. Por ejemplo, menos tiempo en promedio, menos costos en promedio o hacer menos, principalmente los costos y el tiempo, ¿no? Que cuando tengo toda la información completa. Entonces, eso estaba demostrado. A esta prueba se le llama la prueba RSPRT, que está aquí abajo, por sus siglas en inglés. Y se demostró en 1948 que esta prueba con este análisis te da los mismos resultados que si tú tienes todos los datos completos en promedio. Entonces, pues eso es muy bueno porque son costos menos tiempo y menos costos en promedio. Entonces, lo que pues empezó a trabajar es que, bueno, ok, tenemos el análisis secuencial con estas etapas, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora yo quiero analizar mis datos, pero ahora no lo quiero hacer de uno por uno? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, reitero, la pandemia nos ayudó mucho en este sentido, porque ¿qué pasa si me llegan 3 datos, o me llegan 4 datos, o me llegan 6 datos, o 10, o 20, o 1000, o no sé, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con estos datos o con esta información? Que el tamaño de muestra o tamaño de la etapa es una variable aleatoria. ¿Sí me explico? Entonces, la misma pregunta, si esa prueba que estaba ahí, la SPRT, funcionaba para datos de tamaño 1, entonces la pregunta ahora es, ¿qué pasa si ahora tengo grupos de tamaño aleatorio? ¿Voy a tener las mismas optimalidades que estoy obteniendo con la anterior prueba? Esa prueba se llamó la prueba RSPRT. Son siglas en inglés, que significa la prueba secuencial aleatoria de la razón de probabilidades. Y en el 2008, un indio dejó, bueno, un indio con De Silva,
dejaron abierta esa pregunta. Ellos plantearon esta nueva prueba y dejaron, esta prueba me deja optimalidad, es decir, me lleva a costos y a tiempos en promedio mejores que lo que hay en la teoría. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos en general, o lo que hice lo que hicimos en el trabajo, buscar que con esas condiciones, con estas hipótesis nuevas que teníamos, ver si se podía obtener algo. Entonces, pues voy a exponerles precisamente esa parte, ¿sí? Entonces, lo primero es que tenemos un experimento secuencial, ya dije qué significa secuencial, que las observaciones vienen en grupos de tamaño aleatorio. En general, la belleza de lo que encontramos es que no estamos suponiendo que las observaciones son idénticamente distribuidas, independientes e idénticamente distribuidas, que eso en estadística es así como que, ¿qué te pasa? Estás loco, ¿no? O loca, ¿no? Bueno, pues en realidad no lo ocupamos, esa hipótesis. Entonces, bueno, es una de las primeras cosas, pero obviamente después se ocupa. Y entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar con estas cosas. Aquí solamente voy a plantear lo que estamos trabajando. Estoy partiendo de un proceso estocástico a tiempo discreto. Tengo una función de distribución del proceso estocástico. Tengo mis variables aleatorias que toman sus valores en un espacio medible. Este proceso estocástico representa las observaciones. Lo que sí es importante notar es que yo estoy trabajando en pruebas de hipótesis simples, ¿sí? O sea, no tengo compuestas, solamente tengo eso. Entonces, yo quiero preguntarme sobre la distribución del proceso. ¿Qué tipo de distribución tengo? Entonces, puedo tener una distribución P sub 0 versus una distribución P sub 1, ¿no? El tipo de distribución que tienen los datos, obviamente distintas. Aquí simplemente para hacer algo más corto, le estoy llamando a esta terna, a la P sub 0, P sub 1 y a la P en general, le estoy llamando M, ¿sí? A esta terna, solo para acomodar términos. Ay, perdón. Y otra vez, tomo una sucesión de variables aleatorias no negativas, estas sí son discretas y estas sí son independientes entre sí. Estas variables van a representar los tamaños de grupos. ¿Por qué son discretas? Pues porque estoy considerando grupos, tamaños de grupos, y pues tengo que considerar que son discretas, ¿de acuerdo? Y estos sí, independientes entre sí. Estoy considerando que los tamaños de grupos pueden tomar tamaño 0, o sea, puede pasar que haya momentos en que no haya información, que es algo importante, por ejemplo, en la teoría, que analizar ese pequeño detalle. Y entonces yo estoy considerando esto, y ahora lo que hago es agrupar mis tamaños de grupos. Entonces aquí tengo un vector, que es en donde estoy marcando los tamaños de grupos, y a su vez tengo el vector de las observaciones que hace referencia a este tamaño de grupos. ¿Ok? Estoy acomodando mi notación. Obviamente estoy pidiendo que la distribución de la sucesión de los tamaños de grupos pues tenga una probabilidad no negativa con sus respectivas propiedades. ¿Ok? Una otra hipótesis importante es que yo parto siempre de un grupo. O sea, no puedo partir sí puedo partir de la nada, pero siempre hay un grupo. Ese grupo puede tener no elementos, pero siempre tengo que partir, ¿no? No puedo no hacer nada. Siempre, sí hay, o sea, ¿por qué lo digo? Porque en la teoría se trabaja eso, ¿no? ¿Qué pasa si no hay nada? No, entonces aquí yo siempre pido que haya al menos una etapa. No importa que esa etapa no tenga datos, ¿no? Pero al menos hay una. Ok, entonces, teóricamente, ¿qué es una prueba secuencial o prueba estadística secuencial? Una prueba estadística secuencial es una pareja donde tengo dos reglas. Una regla que se llama regla de paro y otra regla que se llama regla de decisión. Entonces, ¿en qué consiste mi prueba? Entonces, reitero, yo tengo mis datos, tamaño, analizo. ¿Sí? Y analizo, y entonces ahí voy a tener mi regla de paro. La regla de paro me va a decir si paro o sigo. ¿De acuerdo? Si paro, si yo con estos datos, con esta primera información paro, pues entonces tengo que tomar una decisión, ¿no? Entonces, en el momento en que pare, entra la regla de decisión. Si no paro, entonces sigo analizando datos y así me sigo. Entonces, a eso se le llama una prueba estadística secuencial.
¿de acuerdo? Entonces voy analizando, tomo decisiones, una regla de paro, continúo, tomo, si paro, tomo una decisión, si continúo, pues así. Entonces lo que tengo que hacer o lo que tenemos que hacer es encontrar la estructura de estas dos reglas. ¿Qué me va a decir que pare? ¿Qué me va a decir que continúe? Y si paro, ¿qué hago después de parar? ¿De acuerdo? Ese es el objetivo principal. Entonces, bueno, pues, ¿qué son estas reglas de paro y qué son estas reglas de paro y decisión? Pues son probabilidades. Entonces, aquí lo que estoy marcando es una probabilidad bueno, probabilidad condicional porque estoy tomando como base mis observaciones. Acuérdense que esto es esta X a la N, le estoy llamando, era un vector que está compuesto por todas las observaciones. Ahora, una cosa importante, reitero, en el análisis secuencial tengo mis observaciones, pero no pierdo la información que voy teniendo. O sea, si aquí tengo mi grupo y no paré, ¿sí? Estoy continuando, entonces vuelvo a agarrar otro grupo, pero ahora analizo con los que ya tenía más los nuevos. Esa es la idea. Entonces voy generando vectores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, otra vez, son reglas de probabilidad, perdón, son probabilidades. Estas reglas son probabilidades. Entonces tengo la regla de paro y la regla de decisión. Por ejemplo, en teoría de juegos también hay eso, ¿no? Entonces no es que sea nuevo eso, o sea, está mezclado de muchos lados. Entonces es lo mismo que hacen, no es lo mismo exactamente, pero es muy semejante a teoría de juegos, ¿no? Donde tenemos bueno, aquí prácticamente lo que estoy haciendo, me estoy ayudando de otras funciones que son un poquito más sencillas, en donde analizo las reglas y solamente las presento como pues una ayuda que estoy ahí manteniendo, que es una parte técnica, ¿no? Lo que estoy haciendo. En mi problema, pues obviamente pues son pruebas de hipótesis, tengo que considerar error tipo 1 y error tipo 2. ¿No? ¿Y qué es el error tipo 1? Le estoy llamando alfa. Este error depende de las reglas. Y entonces ya sabemos que el error tipo 1 es la probabilidad de rechazar H0, siendo H0 verdadera. Entonces, por eso es que le pongo aquí teta sub 0. Y el error tipo 2, pues es aceptar H0, siendo la hipótesis 1 verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, tengo mis dos errores. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este procedimiento? Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar en cuenta los costos que me está generando esto. Ahora, otra cosa bella de esta investigación, bueno, yo digo porque pues, me gustó, es que los costos, ¿qué son los costos? No importa lo que sean los costos, es una función, lo único que estoy pidiendo es que esta función sea no negativa, perdón, sea positiva. Y por ejemplo, ¿qué significa C sub 1, N sub 1? Entonces, aquí tengo un grupo, el primer grupo, entonces tiene un costo. ¿Cuál es? No sé, pero es una función. Y así me voy con todos los costos. Por ejemplo, en un ejemplo clásico de la literatura es cuando tienes, por ejemplo, un costo por cada observación o cada lote tiene un peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, un peso más un cierto costo de lote, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? En la literatura se trabajan este tipo de ejemplos, entonces es un ejemplo del tipo de costos, pero yo no estoy diciendo qué tipo de función voy a manejar, simplemente una función no negativa. Entonces, este problema en el del costo, en el caso clásico de cuando lo trabajó Wald, él trabajaba el costo precisamente como de tamaño 1, ¿sí? Más bien, cuando teníamos grupos de tamaño 1, el costo era en proporción de lo que se llegaba al grupo, que era 1, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, ahora lo que hago es tomar el costo total del experimento. Entonces, pues, ¿qué es el costo total? Pues es la suma de costos. ¿De acuerdo? Entonces, tomo una suma de costos. Bueno, entonces, lo que hago ahora es, ya que tomo toda la suma de costos, tengo que ver el costo promedio. Acuérdense que aquí tengo variables aleatorias. Tengo las observaciones que son aleatorias, tengo los tamaños de muestra que son aleatorios, los tamaños de grupos que son aleatorios. Entonces, pues tengo que tomar en principio un costo total promedio del experimento. Y ya haciendo cuentitas, sumando lo que está pasando y todo eso, bueno, pues esta es la regla del costo.
Entonces, esta es una función y si se dan cuenta, bueno, tengo unas sumas, pero tengo, está relacionado aquí con los costos de los grupos y ciertas probabilidades de parar. Si estoy parando es porque ya tengo un costo, es mi costo total. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el problema? Si yo ya tengo el costo del experimento lo único que estoy pidiendo es que este costo pues esté en una cierta clase, tengo ciertas cotas fijas, estas cotas fijas me van a servir para acotar los errores, ¿sí? El error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, mi problema consiste en minimizar el costo promedio del experimento, restringido a que no debe pasar ciertas cotas. El error tipo 1 no debe pasar la cota alfa y el error tipo 2 no debe de pasar la cota beta. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi problema. Este es mi problema principal. Y bueno, parte de la literatura que se trabajó desde el 48 y se siguió trabajando es que nunca le llamaron función de Lagrange, pero en realidad lo que hacían era Lagrange. Cuando tenemos un problema a minimizar o a maximizar restringido a cosas, ocupamos Lagrange, ¿no? Usualmente. Bueno, pues en la literatura hacían eso, aunque no se trabajaba con derivadas ni nada de eso, pero se trabajaba la función completa, que es, agarraban la función a minimizar o a maximizar y le añadían las restricciones a través de dos constantes, que eran en ese caso o son los multiplicadores de Lagrange. Entonces yo en el símil estamos trabajando lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces estoy generando una nueva función que contiene mi función a minimizar, que contiene mis restricciones ponderadas con estos dos multiplicadores. Y en particular, reitero, no lo marcó como función de Lagrange, pero Lorden, en 1980, que trabajó también este tipo de problemas, fue el que marcó esta primera función. Y el proceso a desarrollar esa función es el método de Lagrange. Entonces, pues bueno, se debe al orden. Ok, entonces, ahora ¿qué otros problemas tenemos? Después voy a explicar un poquito más, pero una de las cosas importantes que hacemos, pues es obviamente implementar el método de Lagrange a mi contexto y ver que en realidad eso está funcionando. Ya si yo logro minimizar la función de Lagrange, si luego logro encontrar la regla secuencial que minimiza esta cosa, entonces eso me va a dar una estructura y a su vez ya puedo preguntarme por ciertas propiedades más. Entonces, en particular, si yo logro encontrar la prueba secuencial óptima, por eso le pongo aquí estrellita, porque ya si logro minimizar esa función de Lagrange, entonces ya me puedo preguntar qué pasa si tengo observaciones idénticamente distribuidas, puedo trabajar la prueba secuencial en términos de la razón de verosimilitud, puedo trabajar con observaciones independientes e idénticamente distribuidas y con una distribución en particular. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, esos son como otros problemas que se desatarían o que se generarían después de resolver el principal. Ok, hay un teorema que se llama el teorema de admisibilidad, que está muy bonito, es un poco complejo de entender, pero precisamente este problema de admisibilidad me da o está basándome o me está dando de alguna manera la base para justificar a Lagrange. Entonces, lo que me está diciendo este problema es que si tú tienes tres constantes no negativas, bueno, al menos sí se pide que al menos una sea estrictamente positiva. Y si tú tienes una prueba secuencial, bueno, aquí está ya en el contexto, pero si tienes una prueba que le estoy llamando con la estrellita, tal que es el ínfimo de todas las pruebas, o sea, aquí están todos los tipos de Lagrange, la única diferencia que tengo es que en mi función no tenía esta constante. ¿Ok? Era la única diferencia, pero en realidad si tengo todas estas pruebas y luego logramos demostrar que existe una que es el ínfimo, entonces necesariamente, si esta cosa es el ínfimo,
Entonces, necesariamente no va a haber otra prueba que tenga menor costo o menores probabilidades de error. O sea, no hay otra que tenga en estas tres, que tenga menores costos. O sea, no hay otra mejor. Obviamente aquí está basado en donde hay una desigualdad estricta que corresponde a la constante BI, que era estrictamente positiva. Es muy bonito porque se hace teorema de separación, bueno, se hacen un montón de cosas ahí interesantes de cómo encontrar la demostración, o más bien la demostración para este problema. Y bueno, entonces, con base en el teorema de admisibilidad, pues ya que lo trabajamos, tiene como corolario precisamente el teorema de Lagrange, que me dice que si ya se dio lo de la admisibilidad, entonces un corolario es que existen ciertas constantes fijas en el contexto en el que estamos trabajando, tal que esta función de Lagrange es el ínfimo de todas las funciones de Lagrange. Entonces, para cualquier otra prueba que satisface que tienen probabilidades de error más chicas, si tengo probabilidades de error más chicas, entonces el problema de admisibilidad me decía que, bueno, puedes tener las probabilidades de error más chicas, pero la otra no le vas a ganar a la otra. Entonces, en este caso, si tengo probabilidades de error más chicas, necesariamente el costo del ínfimo va a ser más chico. O sea, si tú tienes una prueba, otra, que tiene probabilidades de error más chicas, necesariamente el ínfimo, pues ya lo encontramos, ¿sí? O sea, probabilidades de error más chicas que el ínfimo, entonces el ínfimo necesariamente va a tener el costo más chico. Entonces eso me garantiza que mi proceso tiene un costo promedio menor. Entonces, bueno, pues eso es muy bonito porque digo, ya, la teoría está dada, ¿ok? Y bueno, dado que ya se tiene esa parte, tengo la base sólida de que el teorema de Lagrange funciona en mi contexto secuencial, pues entonces ya me dedico a generar las pruebas. Entonces, ¿cómo se hace? Pues igual, ¿no? Primero fijo una regla de paro y me muevo sobre la regla de decisión y la empiezo a acotar. Empiezo a encontrar la función de Lagrange que me lleve a una cota más chica. Y en ese proceso, que también es de alguna manera hasta secuencial, ¿no? Estoy acotando. En ese proceso encuentro cierta estructura que me dice cómo se debe comportar esa regla de decisión. Bueno, bajo ciertas hipótesis, por supuesto, ciertas características. Ya que encuentro la regla de decisión, precisamente lo que hice fue encontrar la estructura de la regla de decisión que hace la función de Lagrange mínima sobre todas las funciones de Lagrange. Entonces, esta es mínima sobre todas las reglas de decisión. Y ahora, ya que tengo la regla de decisión fija, ya está optimizada, ahora me muevo sobre la regla de paro, que es la más complicada. ¿Ok? Pero la idea es la misma, es minimizar. Ahora encontraré el mínimo, ya que está esta fija. Ahora me muevo sobre todas las reglas o las funciones de Lagrange sobre todas las reglas de paro. Aquí una de las cosas sí importantes es que yo pido que la regla pare con probabilidad 1. Porque si mi regla no para, pues no puedo tener un costo mínimo, ¿no? Entonces necesito restringirme, eso sí, a las reglas de paro que paren. Bueno, con probabilidad 1, ¿no? Porque si no, no tendría sentido bueno, a lo mejor saldrían cosas ahí extrañas. Entonces, bueno, disculpen. Entonces, en la literatura clásica, precisamente como necesito reglas de paro que paren, la literatura clásica nos dice que, ¿qué pasa si no paras? ¿No? Entonces, una cosa que se hace es, bueno, ok, si no paras, pues como todo, ¿no? Hay un límite, ¿no? Tengo tal presupuesto, entonces tienes un mínimo número de etapas que puedes pasar, o un costo, algo, o sea, hay un límite en el caso que no pares. Entonces, a esto se le llama el paro truncado, ¿no? O sea, si tu regla no te deja parar, va a llegar un momento en que tienes que parar a fuerza. Se le llama truncar, ¿no? No puedes pasarte infinitamente haciendo esto.
Entonces, pues lo que hicimos primero fue hacerlo truncado, fijo una cota, digo, hasta aquí puedo llegar máximo con estas etapas. Y bueno, pues empiezo a hacer el proceso que ya describí. Entonces aquí simplemente estoy manejando la función de Lagrange truncada. O sea, corto hasta un número fijo de etapas. Entonces, por eso es que le ponemos aquí una N mayúscula, ¿sí? Esta notación simplemente me está diciendo que aquí, por eso es que la psi en esa etapa es 1, o sea, paras porque paras. Bueno, y entonces, otra vez, como estábamos acotándonos, entonces hacemos el proceso, hacemos la investigación y todo el desarrollo y encontramos la estructura. Se ve horrible y pues sí, dices, ¿eso qué es? Pero bueno, al menos hay estructura, ¿no? Entonces, sí, afortunadamente se logra, tuvimos que ahí, ya saben que en el doctorado es ceder y jalar, pero siempre cedes más de lo que jalas, pero en la notación, porque pues no hay notación, ¿no? No hay notación. Entonces, pues hay que inventar cosas. Entonces, en particular, ahí fue un estire y afloje con las personas que estábamos investigando, porque ¿cómo le llamamos a esto que va por los dos lados y que se mueve así? Entonces, buscar un símbolo y buscar explicar y etcétera. ¿Ok? Y que no me gusta tu símbolo y que no se entiende, que se puede, o sea, bueno, entonces ahí está un pequeño detalle, pero bueno, se siente bonito cuando sale. Entonces, después de 10 años, pues se siente bonita. No, no es cierto. Ay, perdón. Entonces, bueno, ya. Entonces, afortunadamente se logra encontrar, perdón, la estructura para la regla de paro, la regla de decisión, la regla de paro que para en la etapa N, y entonces se tiene una estructura. Entonces ya está esta estructura, que quién sé qué sea, pero lo importante es que al hacer el análisis siempre depende del siguiente grupo. Siempre la estructura depende del siguiente grupo. Entonces, ya en el siguiente grupo, como estás en la etapa N, ahí vas a parar. Entonces, se demuestra que tenemos una estructura que alcanza el mínimo de la función de Lagrange truncada. Entonces, demostramos que para el caso truncado, la prueba secuencial existe y es admisible, ¿no? Lo que significaba admisible en el contexto del teorema de admisibilidad. Y entonces, lo que sigue ahora es, pues, hacerlo infinito, ¿no? Pero siempre con la condición de parar. No sé cuándo, pero tengo que parar. Entonces, lo que hacemos, grosso modo, de alguna manera bonita de decirlo, es tender a infinito, ¿no? La N, la etapa que teníamos, la tendemos a infinito. Y que tampoco es así lo que solemos entender por eso, pero bueno, ahí hay que explicar qué es eso. Pero bueno, esa es la idea, como la esencia. Y entonces, bueno, ahí también hubo un problema muy fuerte en el sentido de qué significaban muchas cosas, pero afortunadamente, bueno, ya después de que se pueden asentar las ideas y se logra establecer todo, entonces se logra encontrar a su vez, dado en el contexto de que tendemos a infinito, pero siempre con probabilidad de uno parar, entonces logramos encontrar la regla de paro que para, ¿no? La estructura. Entonces aquí tengo una estructura. Entonces, el teorema que vimos, el corolario que vimos, me permite, dado que ya encontré una estructura particular para la regla de decisión y la regla de paro, pues ya este teorema me asegura que aunque yo tenga reglas que tienen probabilidades de error más chicas, este teorema me asegura que la que yo encontré, porque es la que teníamos, va a tener un costo promedio menor. Entonces, tú me puedes ofrecer mejores probabilidades de error o menos error, pero yo te ofrezco mejor costo, ¿no? Entonces, pues ahí tú decides, ¿no? Lo que quieras tú. Ok, entonces, pues precisamente es esto, ¿no? La estructura tengo la estructura para la regla de decisión, que depende de la etapa, y la estructura para la regla de paro de arriba y la regla de decisión. Entonces, una de las cosas importantes que se tuvo es que nunca utilicé la independencia de observaciones. O sea, esta estructura, aunque está fea, y lo interesante es cómo se aplica, pero bueno, ya llegaremos a eso, no necesito que las observaciones sean independientes. En ningún momento ocupé eso. No estoy sacando nada, no hay. Entonces, eso es algo bonito porque en estadística la independencia pues es importante. Y aquí no la tengo, ¿no? Y ya sabemos que hay muchos ejemplos en donde la independencia ni se sabe, ¿no? Siempre suponemos independencia, pero aquí no. Y bueno, pues ya
teniendo la regla de paro, pues ahora sí lo que hago, perdón, la estructura de la prueba secuencial óptima, pues ya me empiezo a meter a más cuestiones más prácticas, que es establecer las hipótesis, qué pasa si se sigue con esta hipótesis, qué pasa si se sigue con la otra hipótesis, cómo la reestructuro o cómo la adecuo. Y entonces, pues ahí ahora sí ya empiezo a trabajar, que ahora mis observaciones son variables independientes e idénticamente distribuidas, o sea, tienen una distribución particular, por ejemplo, la de H0, pero también se hace para H1. Se toman en cuenta pues las medidas correspondientes. Aquí también, pues esto ya lo teníamos y se tiene un problema particular en donde teníamos esta tercera terna, era variable, y ahora ya la estoy fijando porque ya estoy en una distribución particular. Y pues la idea es esa, ahora trabajar la regla que ya teníamos en términos de la razón de verosimilitud, que es como el contexto clásico de Neyman-Pearson, ¿no? Todo llevarlo a la razón de verosimilitud. Entonces, bueno, aquí ya lo trabajo, defino qué es la razón de verosimilitud y ahora es encontrar cómo se estructura esta cosa en términos de la razón de verosimilitud. Y bueno, pues ahí también es un trabajo un poquito complicado, hay que suponer ciertas cosas, si no, no se cumplen. Y afortunadamente, más o menos lo pudimos ver. Para cada etapa se definen dos constantes. Estas dos constantes les estoy llamando AR y B sub R. La razón de, lambda, le estoy llamando a lambda sub 0 y lambda sub 1. ¿Quiénes son estas cosas? Son los multiplicadores de Lagrange. ¿Se acuerdan que los teníamos? Entonces, lo que se encontró es que la estructura que tiene la prueba de paro siempre son funciones cóncavas. Entonces, lo que se analizó es que para cada etapa existen constantes fijas que puedes, bueno, ahí está otro problema que no está tan fácil encontrar estas constantes, pero bueno, está una estructura que si tú tienes que mientras estés dentro de estas constantes, sigues, continúas. O sea, esta es la regla de decisión, la regla de paro. Entonces, para cada etapa vas a tener dos constantes. Entonces, vas a analizar tu razón de verosimilitud. Si tu razón de verosimilitud entra en el intervalo de esas constantes, sigues. En el momento en que te sales, paras. ¿De acuerdo? Esa es la regla. O sea, para cada etapa existen dos constantes. Si tu razón de verosimilitud está en ese rango, continúas. No es suficiente, no hay suficiente evidencia. Pero en el momento en que te sales de ese rango, paras. Y bueno, pues eso es lo que se hizo. Entonces, precisamente aquí lo que dice es que la regla detiene el proceso de análisis cuando está por atrás de la AR, o sea, por abajo de la AR o por arriba de la BR. Y si me salgo por atrás o a la... No se me da eso de izquierda. A la izquierda, si salgo por la izquierda, aceptas la hipótesis nula. Si te sales por la derecha, aceptas la hipótesis alternativa. ¿Ok? Entonces, esa es la regla. Ok, bueno, entonces, ¿sí lo dije bien? Sí, se rechaza la hipótesis H0 si estás por arriba y no se rechaza si estás por abajo, ¿sí? De la verde. ¿Y qué pasa cuando cuando tocamos los bordecitos de cada etapa? ¿Qué pasa cuando tocamos esos bordecitos? Pues echar un volado. Exactamente, entonces yo no conocía hasta antes de esto las reglas aleatorizadas, las pruebas de hipótesis aleatorizadas. Yo solo hablaba de pruebas de hipótesis. ¿Pero qué significan pruebas de hipótesis aleatorizadas? Precisamente, por ejemplo, cuando damos estadística, nunca nos metemos en los bordes. Siempre nada más acá, si te va para acá y si se va para acá. Pero ¿qué pasa si toco los bordes? Échate un volado. Entonces, ¿qué estás haciendo al echarte un volado? Pues aleatorizando otra vez. Entonces, por eso se llaman pruebas de hipótesis aleatorizadas. Si tocas esos bordes, como no hay, la regla te dice, si estás estrictamente por abajo, rechaza. Si estás estrictamente si estás estrictamente por abajo, no rechaces. Si estás por arriba, rechazas. La hipótesis nula. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si tocas los bordes? La regla no te dice qué hacer. Entonces, ¿qué es lo más práctico de hacer sin tener sesgo?
echarte un volado, o sea, aleatorizar. Ya me dirá el doctor por qué no, ¿ok? Entonces, bueno, pues entonces es lo que se explica aquí otra vez, ya se estructura de esta manera, en donde estoy diciendo que si la razón de verosimilitud pertenece al intervalo sin tocarlo, continúa, y si lo tocas, entonces ahí puedes hacer una aleatorización. ¿Cuál es la regla de decisión? Si te sales por la derecha, rechazas, por la derecha se rechaza H0 y si sale por la izquierda se acepta, ¿sí? O no se rechaza, mejor dicho. Ok, perdón. Y bueno, pues ya, en realidad, ya que tienes la estructura general, ahora vas haciéndote cosas más pequeñitas, haciendo hipótesis más específicas. En este caso, por ejemplo, ya tomé una distribución particular, ahora tomo un promedio, un costo promedio para cada grupo. ¿Y por qué hago esto? Precisamente porque en el 2008, que les dije que Mucopada y De Silva propusieron la RSPRT, pues nosotros nos dimos cuenta que la estructura que encontramos es mucho más grande que la RSPRT. La RSPRT trabaja solamente una regla de decisión con una función indicativa, pero nosotros tenemos dos. Entonces, lo que estamos haciendo es que se está demostrando que la RSPRT es óptima, pero es una clase, es un ejemplo particular de nuestra prueba. Es un caso particular de nuestra prueba, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que de alguna manera le dimos respuesta a lo que en el 2008 se plantearon estas personas, que si esta prueba era óptima, y pues sí, esta prueba es óptima. Lleva a un costo promedio menos. Y bueno, pues ya, lo único que hacemos es eso y lo aplicamos también para las dos distribuciones. Estoy trabajando distribuciones bajo la hipótesis nula y distribuciones bajo la hipótesis alternativa, ¿no? Pero el procedimiento es similar. Nos está demostrando que esta prueba es óptima bajo las dos distribuciones. Y bueno, ya acabé. Entonces, ¿qué conclusiones? Entonces, lo primero que hay que saber es que no tengo datos. Entonces, esto es teórico, advertí, llegaste tarde. Entonces, advertí que esto era teórico completamente. Es decir, no tengo datos, no sé qué va a ser, no sé qué va a ser, no sé cómo van a ser perdón, no sé cómo van a ser estas Jotas, que son unos operadores, no sé cómo van a ser. O sea, la verdad es que no sé cómo van a hacer, qué se tiene que hacer, ¿no? Entonces, precisamente parte de las conclusiones es eso, ¿no? A ver, ahora con datos, ¿cómo lo aplico? Sí lo hice pero distribuciones uniformes, pero pues bueno, eso es relativamente tranquilo, pero en general no sé, ¿no? Entonces, pues no tengo datos. Todo es teórico. Entonces, pero lo bonito de esto es que estoy obteniendo una prueba muy general que optimiza, ¿no? Entonces, aquí en México no existen aplicaciones o métodos estadísticos secuenciales. En México no existen. Se estaban dando en las farmacéuticas un poquito, pero después de la pandemia ya le tuvieron que entrar a algunos a hacerlo, aunque no sabían que estaban haciendo análisis secuencial, ¿no? Entonces le tuvieron que hacer. En otras partes del mundo el análisis secuencial ya o sea, es muy aplicado en alguna que otra farmacéutica. Bueno, entonces logramos demostrar que nuestra generalidad de prueba contiene a la SPRT, que era la que ya había dado Wall, y a la RSPRT, que fue la que dieron en el 2008. Y bueno, pues con ciertas restricciones. Bueno, y entonces, ¿qué perspectivas hay? Pues eso, aplicarlo, ¿no? Poderlo aplicar a datos, ¿no? Poder manejar, por ejemplo, la confiabilidad. He notado mucho que en teoría de juegos, por ejemplo, se habla de procesos muy semejantes y pues me gustaría como ver cómo se puede trabajar, no sé, ¿no? O sea, yo oigo que los de teoría de juegos hablan de regla de paro, regla de decisión o procesos y digo, a ver, ¿qué tal si por ahí funciona? No sé, la verdad. Y lo que sí es que hay muchos, ahorita le reitero, con la pandemia empezaron a salir muchos campos de estudio donde se pudiera aplicar, ¿sí? El problema es eso, ¿no? La aplicación.
Entonces, bueno, y lo segundo es que pues parte de esa aplicación consiste en determinar qué tipo de distribuciones trabajar, ¿no? Por ejemplo, binomial, exponencial, uniforme, etcétera. Y pues a su vez, para cada caso, determinar la potencia, la eficiencia, los errores, la región de continuación, etcétera, ¿no? O sea, ya en concreto para cada distribución, cómo se debería de trabajar esas cosas. Pues grosso modo eso es lo que trabajamos. Y bueno, pues eso es todo. Esta es la bibliografía que se tiene. Es muy pequeña, obviamente, pero hay muchísima información al respecto. Gracias. Ok, bueno, abrimos para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón, pues muy buen tema, la verdad que muy interesante. Yo desde mi ignorancia tengo muchas preguntas, pero empiezo por una, ¿de acuerdo? La verdad que está muy interesante y tú te fijas resolver el problema donde tu función objetivo es disminuir los costos finalmente. Pero para eso estableces cotas para la prueba de error tipo 1, cotas máximas para la prueba de error tipo 1 y prueba de error tipo 2. Sin embargo, no te fijas en la potencia que generalmente en estas pruebas es una característica interesante la potencia y la dejas por ahí, pero está bien, tu objetivo era disminuir los costos. Sin embargo, si tú disminuyes los costos en el sentido interno, es pararte para cierto tamaño de muestra. Ahí está dentro ese tamaño de muestra. Pero si recordamos la relación entre ese alfa y ese beta, que es una relación inversa, y también si recordamos que el alfa es realmente en estas pruebas de hipótesis, la prueba de error tipo 1 realmente es el más grave. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si fijas ese alfa, en lugar de tener esos dos problemas de alfa y beta? ¿Qué pasaría si fijas la prueba de error tipo 1, que es la más grave en cierto nivel? La beta la dejas libre. Mi conjetura, tú me dirás, yo creo que tu regla óptima en términos del tamaño de muestra hubiera todavía sido más óptima porque o requerirías menos tamaño de muestra, pero esa es mi inquietud. ¿Qué dirías? Sí, es probable que sí, pues precisamente. Mira, hay dos casos. Cuando tengo el caso truncado, lo que estás diciendo es muy probable. O sea, claro, pues si fijo la primera decisión, pues sí. Pero como tiendo al infinito, ¿no? Estoy tendiendo al infinito, entonces, bien sabes que mientras más datos, más etapas tengo, pues esta cosa inversa se va anivelando, ¿no? Los errores se van nivelando. Entonces voy teniendo menos error en ambos. Entonces tengo esa ventaja que en el caso truncado yo puedo decir que sí, si es cierto lo que dices, si no acoto el error tipo 2, lo puedo hacer, y quizá me da un costo menor, pero ya me voy al infinito y ya no, porque ahí pues se están nivelando los dos errores. Entonces, ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? pues ya no, ya estuvo. Le damos, a ver, ahí vamos cambiando la. La verdad es que sí, coincido con el doctor Gabriel, es un tema bastante interesante. Digo, también, digo, es una teoría que yo no conozco así, mucho. He escuchado hablar de eso, pero digo, ahorita precisamente por eso me gustó tu plática, porque creo que aprendí un poco más, ¿no? Ahora, mi pregunta es, desde que empiezas a plantear la parte de secuencial, te enfocas en hipótesis, pruebas de hipótesis simples, ¿no? Ahora, mi pregunta es, digo, yo sé que todo lo que hiciste y nos mencionaste y todo, pues se enfrentaron a muchas cosas muy complejas, ¿no? ¿Qué tan difícil sería llevarlo a un escenario donde las hipótesis sean compuestas? No, pues esa es una de las cosas, objetivos que precisamente nos planteamos. O sea, digo, yo presumo que no utilicé la independencia, pero también sé que me estoy restringiendo a hipótesis simples, ¿no? Y digamos que en la literatura de las pruebas secuenciales, casi siempre lo que se ha trabajado son las simples. Sí hay investigación respecto a las compuestas, pero hay menos investigación. Entonces, claro que sí es una pregunta, una perspectiva de qué pasa cuando tengo hipótesis compuestas, ¿no? O sea, hay que hacer, ¿no? No. Sí, porque la practicidad de las hipótesis simples está muy limitada, ¿no? Sí, sí.
reitero, presumo no independencia, pero sé Sí, mis sí. restricciones, ¿no? Pero O sea, sí, puede ser un buen camino de de seguir futuro de investigando. trabajo, ¿no? De cómo extenderlo a hipótesis compuestas. Y bueno, quiero decir otra cosa antes de que el doctor me pregunte, porque aquí no lo puse, pero la función de Lagrange, bajo cierta bajo cierta distribución a priori, es ay, se me olvidó el nombre. Bueno, tiene que ver con estadística bayesiana. Entonces, estamos haciendo una de las cosas que también me gustó, es que no estoy utilizando, o sea, puedo hacer estadística bayesiana, ¿no? O sea, con esto. Precisamente lo que se hace es que aquí estos pesos a los que yo les estoy llamando lambda 0, lambda 1, les pongo los pesos de lo a priori y de lo a posteriori y bajo cierto contexto y demuestro que también es óptimo, ¿no? O sea, es como es óptima, pues la bayesiana también es óptima. Creo que me di un tiro yo sola porque igual me vas a preguntar de bayesiano y no sé, pero sí sé que demostramos eso. O sea, sí sé que demostré que esta cosa es bayesiana, o sea, tiene la estructura de la, es que no recuerdo el nombre de la bayesiana. Pero bueno, estamos. ¿Puedo aprovechar para hacer otra pregunta No, ya que tengo esto? Aprovechando que tengo aquí el micrófono. Oye, y bueno, ya es que empezaste tu plática y también dijiste que de lo de la aplicación, pues es difícil, ¿no? no, Aplicarlo, pero si nos remitimos a lo que dices en las pruebas de pruebas secuenciales con clásicas, esos ejemplos donde la usan, ¿no se podrían como adaptar a lo que tú tienes o que tú estás usando aquí? seguramente sí, pero es lo que estoy diciendo, o sea, lo que me dio fue la teoría, ¿no? Desarrollar la teoría. ¿Qué perspectivas tengo? Pues sí, ¿no? Ver dónde las puedo aplicar, ¿no? O sea, dónde, precisamente, a lo mejor en ejemplos más teóricos también, pero, o con ejemplos clásicos en los que se haya hecho esto, pero no lo he hecho, Ok, gracias. doctor. A veces que no hay que soltarlo. Gracias. No, ya no te voy a hacer preguntas, más bien comentarios, ¿no? Primero, siempre se puede disponer de datos. Si es que quieres tener datos, siempre hay datos. ¿Por Sí. qué? Pues se pueden simular. Esa es una. Entonces, siempre hay datos. Sé que, como tú dices, seguir tal vez explorando esto ya con datos, aunque sean simulados, pero hay que ver qué es lo que está pasando. Esa es una. Dos, efectivamente, la estadística bayesiana de manera natural es secuencial. Esa no se preocupa por ser secuencial porque ya es secuencial, entonces sería interesante, qué bueno que lo exploraste, yo creo que sería súper interesante proponer todo este contexto, tratar de resolver el problema, la verdad que no lo sé si está atacado o resuelto, desde el punto de vista bayesiano, porque la estadística bayesiana es de manera natural secuencial, entonces está bien echarle un ojito, ¿no? Y la otra, si buscas datos de la vida real, yo te puedo decir algunos, por ejemplo, cuando se hacen los conteos rápidos del INE y se pide una muestra de casillas, la muestra de casillas nunca llega completa. Entonces, la primera remesa, 3 casillas. La segunda remesa, esas 3 más 8. La tercera remesa no llegó ninguna, esas 8 más 0, y así se va. Entonces, a lo mejor podría ser un ejemplo bonito para que tú le puedas decir a la gente del INE, aquí tienen que parar para que su estimación sea óptima con la N mínima y ahí les va. Pero ahí te lo dejo nada más. Gracias. No, sí. La belleza de esto es que no me tengo que pelear con que soy clásica o bayesiana. Ahí está todo. O sea, es clásico y bayesiano al mismo tiempo. Entonces, y lo importante de eso es que en la medida en que fue avanzando el trabajo, me di cuenta que había muchos ejemplos. Digo, quedó más asentado en la pandemia, pero sabía que había ejemplos en donde era más en concreto hacer este análisis de esta forma, ¿no? Donde era poco, reitero, aquí en México es poco usado, pero de que hay ejemplos, ¿no? Nada más que era raro, pero la pandemia dejó asentado bien ese análisis. Y pues, por supuesto, las votaciones también. Ok, ¿alguna otra pregunta? No te preocupes. Mi pregunta es, ve que hay una diferencia entre la práctica y la teoría, ¿no? ¿Cree que haya un error significativo cuando uno lo ponga en práctica? O sea, porque la teoría puede ser restrictiva, como dice usted en unas cosas, y ya cuando lo ponga en práctica,
algo se haya ido o sea, algo que no se consideraba esté ahí y desfase todo lo que... ¿Cree que pasa eso? Pues mira, yo le acabo exactamente de explicar que una de las cosas que a mí me ha enseñado la estadística es que todo tiene error. En todo hay error. Y desafortunadamente no tiene media cero, ¿no? O sea, ese es un problema. Entonces, por supuesto que si lo aplicas ya, por ejemplo, hacerlo computacionalmente, pues estás restringido a la computadora, que a su vez tiene un error, que a su vez está aplicado con una persona. Entonces, por supuesto que hay un error, ¿no? Entonces, claro que sí puede haber un desfase. Ahora, qué tan grande sea ese error? Pues quién sabe. Sí, de hecho, precisamente otras de las investigaciones que hay es que está muy bonito así de, ¿no? Existen estas cotas, ¿no? Y de hecho, WAL, o sea, la diferencia conmigo y con WAL es que estas cotas son fijas en todo el proceso. En mi investigación cambian en cada etapa, ¿ok? Entonces, el problema es que con WAL ya es un problema esas fijas encontrarlas. Sí, tenemos que aplicar ahí un logaritmo y unas cosas ahí bien raras para sacar dos fijas de todo el proceso. Imagínate ahora por cada etapa tengo que resolver esas cotas. Entonces, pues por supuesto que sí, va a haber mucho más error, ¿no? Sí, no, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ok. Voy para allá. Bueno, la mía nada más es curiosidad. Mencionaba que en la pandemia utilizaban este tipo de modelos. Entonces, por ejemplo, ahí en la farmacéutica, ¿no? No sé, me imagino que se informó de algún artículo, cómo era aplicado o cómo fue esto aquí ¿Cómo se aplicaba en la en la farmacéutica? farmacéutica. Generalmente, bueno, hay varias aplicaciones, pero por ejemplo, lo que hacen muchas farmacias al sacar, contrastar dos tipos de medicamento, ¿no? Generan dos tipos de grupos, los de control y los que van a experimentar, ¿no? Pero entonces se dieron cuenta que a veces no llegaban todos los de control o no todos los experimentales. Entonces, ¿qué empezaron a decidir? Bueno, llegaron 4, bueno, con esos 4, acá 5, llegaron 5, ya llegó otro, órale, échale. Entonces estás haciendo un análisis secuencial, ¿no? Y no necesariamente lo haces en un solo día, sino que haces en un día me llegaron 4, pero el otro día me llegaron los mismos 4 con otro más, entonces empezó a hacer ese análisis y se dieron cuenta que podían reducir costos, porque a lo mejor si tú decías, yo necesito 6 de control a fuerza, y con este análisis ahora necesité 4, por ejemplo. Entonces reduces costos en la farmacéutica. O sea, agarran ahora un método diferente para hacer el análisis respecto a sus grupos. ¿Sí? Eso es lo que se escuchó. Y hay otros ejemplos ahí, pero más o menos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, ya nomás yo un pequeño comentario también que decía de teoría de juegos. Sí, de hecho, bueno, lo que pasa es que, bueno, el caso de lo que son juegos estocásticos son como una generalización de lo que son cadenas de Markov y todos estos procesos estocásticos. Entonces, digo, habría que ver bajo qué modelos se podría aplicar, pero sí veo cómo es que puede haber una relación entre lo que estás haciendo y cómo estudiar algunos modelos donde sí efectivamente se utilizan tiempos de paro porque pues, no se puede dejar que el juego continúe infinitamente, digo, ¿no? O sea, nadie va a jugar infinitamente algo. Y entonces sí, bueno, hay que trabajar bueno, una decisión de dónde está el tiempo de paro. Y también, bueno, lo que habría que ver es cómo introducir esta parte de que, bueno, lo que se hace usualmente con juegos estocásticos es que se va estudiando todas las etapas que se van trabajando una a una, pero pues sí, efectivamente no necesariamente tengo que tener la información de cada etapa pues, cuando ocurre, ¿no? Igual podría ser que van llegando así por pedazos y entonces también estudiar ese tipo de situaciones. Entonces, ya se me están ocurriendo ideas de de por dónde podría aplicarse esto, dónde se podría relacionar. Entonces, pues bastante interesante lo que Sí, nos presentaste. ¿Sí? ok. Bueno, pues entonces, ahorita ya también ya nos está acabando, ya son las 4, entonces bueno, muchísimas gracias por su atención. Con esto, bueno, antes de que se me pase, bueno, un pequeño Muchas regalito. gracias.
Gracias por, Gracias. por Faltó la la plática. Y bueno, pues con esto concluimos este trimestre las sesiones del seminario. Nos vemos el próximo trimestre. Seguramente como ahora, bueno, son las semanas pares los jueves. Y bueno, pues esperemos tenerlos aquí, que sea de su interés las pláticas que vengan el próximo trimestre. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. La estoy subiendo en un canal de YouTube. El próximo trimestre en los pósters ya voy a ponerle el canal para que lo puedan ahí seguir. Sí, 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 se me ha pasado, pero sí lo voy a poner ahí. ¿Vale? Ok, gracias.